Seguimos partiendo del punto A, seguimos llegando al punto B, sin embargo, se ha ampliado ese rango de opciones, de rutas que tenemos que tomar para alcanzar el mismo objetivo. Llamemos a este mapa currículo y el punto B nuestros objetivos de aprendizaje. El trayecto sería nuestro año escolar, con esas nuevas rutas un poco más ampliado para seguir llegando al punto B. Ahora bien, para este trayecto en esta ocasión, ha sido necesario que recorramos el año escolar en un vehículo distinto. Este medio de transporte que nos llevará hasta el mismo punto B tiene unas funcionalidades distintas, unos botones que no conocemos, unas aplicaciones que todavía no manejamos, son un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados a manejar. Debemos aprender a calibrar cada una de las piezas que tiene este vehículo para poder manejar con confianza por cualquiera de las rutas que se avecinen para poder conservar mi objetivo, que es el punto B. A este vehículo vamos a llamarlo tecnología. Es importante considerar que iniciamos este año escolar, este recorrido por este mapa, en un vehículo completamente diferente, pero con los mismos pasajeros, aunque con condiciones un poco particulares, diferentes a los años anteriores. Por lo que tenemos que asegurarnos de prestarle mucha atención para que este trayecto sea efectivo y oportuno para todos los que me acompañan. Nótese que en todo momento, todo lo que he mencionado, el currículo sigue jugando un papel importante, conserva su naturaleza de guía. Su rol, como en años anteriores, sigue siendo exactamente el mismo y debe seguir cumpliendo ese mismo rol, porque yo necesito las pautas para poder alcanzar los objetivos de aprendizaje. Lo que ha cambiado son aquellas condiciones que afectan a las personas o los pasajeros y el medio a transitar. Hay una demanda de algunos ajustes, selección de contenidos, priorización de lo esencial para que continúen lográndose los objetivos fundamentales. Esta tecnología como medio de transporte, como ese vehículo que me lleva a mi objetivo de aprendizaje, me ha movido a ver el currículo desde una óptica distinta, no así quitarle su naturaleza de guía. Ver esa calibración de lo necesario para poder satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y que los objetivos puedan ser alcanzados. Esta tecnología ocupa esa segunda posición, no la primera, porque me permite alcanzar el objetivo. La tecnología no es un fin en sí misma, sino un medio. Nosotros tenemos una tendencia de replicar lo conocido. Como es algo a lo que estamos acostumbrados, buscamos aquello que nos parezca familiar, que sea similar o normal, porque nuestro primer instinto es tomar nuestras clases, quedamos en el aula y montarlas a través de la pantalla o en un cuadernillo. Es decir, queremos copiar y pegar lo que estamos acostumbrados a manejar. A lo mejor puede que logremos la réplica de algunas actividades de nuestra práctica docente. Sin embargo, la mayoría de nuestras clases nunca van a encajar en la pantalla si no pasan por ese proceso de transformación. Hay unas adecuaciones que tengo que hacer bien intencional para poder lograrlas y así mi clase pueda ser efectiva y oportuna y me permita de una mejor manera alcanzar los objetivos de aprendizaje. Nuestro trabajo ahora mismo es valorar los cómo, porque el qué lo tenemos, mi currículo, lo tengo. Tengo mis objetivos, mis contenidos, las competencias, mis indicadores. Ahora, en este momento, los cómo cobran una posición imperante. ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo reposiciono? ¿Cómo transformo? ¿Cómo me doy a entender? ¿Cómo explico? ¿Cómo enseño? Antes de entrar en materia y ponernos todos en sintonía con el tema del currículo, vamos a recordar lo que dice nuestra Ley General de Educación, 66-97, en su artículo 63. La educación dominicana estará siempre abierta al cambio, al análisis crítico de sus resultados y a introducir innovaciones. Los cambios deben ser producto de las necesidades, de la reflexión, de las investigaciones y del aprovechamiento de experiencias anteriores. Este es el momento idóneo para darle vida a lo que dice nuestra Ley General de Educación, en el cual tenemos que aprovechar esa oportunidad de abrirnos al cambio y darnos el chance de innovar en esas rutas alternas que en algún momento teníamos miedo de recorrer porque no sabíamos cómo entrar. Por este vehículo en el que nos acabamos de montar, nos recuerda que tenemos que ser coherentes con nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, que tenemos esta realidad, que la veíamos muy lejana, pero que la tenemos frente a frente. Y para ser coherentes en este proceso de enseñanza-aprendizaje,
Tenemos que hacerlo, pues nuestra labor como maestros es poder modelar a nuestros estudiantes esa reacción o actitud frente al cambio, frente a la innovación, frente a los nuevos retos y a la resolución de problemas. Los cambios surgen producto de las necesidades. La necesidad se creó, ahora cambiemos. Iniciemos el recorrido por el currículo y veamos aquellos elementos que tenemos que tomar en cuenta para iniciar con nuestras clases virtuales. En el proceso educativo existen dos cosas que son de suma importancia: la persona y el aprendizaje. Las personas, esos pasajeros que me acompañan en el vehículo, en ese trayecto por el año escolar, a llegar a mi objetivo de aprendizaje. Los estudiantes, los docentes, somos ese centro principal de este proceso de aprendizaje. Y el aprendizaje en sí mismo, esas rutas que me llevan a alcanzar mi objetivo, aquellos elementos que yo me puedo encontrar en el camino que van enriqueciendo esta experiencia académica. Fíjense que no he resaltado que la tecnología es lo más importante. No podemos confundirnos. Es importante, tenemos que manejarlo, tenemos que estudiarlo, debemos capacitarnos. Sin embargo, en este momento, la tecnología no es un fin, es el medio que me lleva a alcanzar los objetivos de aprendizaje. Sigue siendo más importante la persona y el aprendizaje. Esas conexiones entre las personas, las conexiones con las experiencias de aprendizaje, son la riqueza en esta modalidad presencial, sincrónica, asincrónica, en cualquier realidad dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, y mantiene siéndolo, y nosotros debemos verlo así. Nuestro diseño curricular del nivel primario dice lo siguiente: con la guía y dirección del currículo podemos garantizar que el proceso formativo pueda darse desde una perspectiva centrada en favorecer el desarrollo pleno e integral de los estudiantes. Se les favorezcan las más variadas y enriquecedoras experiencias de aprendizaje en perspectiva de equidad, inclusión social, atención a la diversidad, calidad y pertinencia. Por esta razón, para poder garantizar este respeto de que la persona y el aprendizaje ocupen ese primer lugar en este proceso de clases, en este momento virtuales, tenemos que tener al currículo como nuestro aliado, pues nos brinda coherencia, direccionalidad, sentido e intencionalidad pedagógica, permitiéndonos gestionar los procesos de una manera distinta para poder diseñar aquellas oportunidades formativas que son las necesarias para lograr los objetivos y culminar un año escolar con éxito. Siendo la persona lo más importante en este proceso, iniciemos con un elemento que se encuentra en el currículo y se llama caracterización. Para poder responder de manera oportuna a las necesidades de mi audiencia, de esos pasajeros que me acompañan, tengo que tener el conocimiento de todas sus características. Esto implica saber desde desarrollo humano, cognición, desarrollo motriz, desarrollo socioemocional, hasta el clima, entorno y la realidad que les rodea. Es importante tomar en cuenta que el estudiante que yo tenía enfrente en un aula presencial es completamente distinto al estudiante que tengo detrás de la pantalla. Cuando lo tengo en el salón de clases, hay una serie de elementos que yo pudiera controlar. Sin embargo, en esta modalidad virtual hay una serie de elementos que se agregan y que no necesariamente están a mi alcance poder calibrar para lograr con éxito estos objetivos. Pensemos en un niño de 5 o 7 años o hasta un adolescente. 30 minutos de clase, 40 minutos de clase en un salón, en un aula física. Yo puedo tener control de los distractores, puedo utilizar palabra acción, vamos, párate, vamos, siéntate, ven, acompáñame, préstame atención, reduzco los ruidos, quito elementos, agrego elementos, me tienen ahí presente. Sin embargo, detrás de la pantalla, a través de un cuadernillo, hay cosas que se me escapan. No tengo control de sus emociones por situaciones que pasan en la casa, no tengo control del ruido, de los distractores, de la familia que le cruza por detrás, de que perdieron el internet, de que perdieron las ganas de estar ahí, de que no tienen algún material para yo poder facilitárselo. Palabra acción no funciona, no puedo atravesar la pantalla, no puedo tocarlos. Por ende, es muy importante tomar en cuenta todo aquello que influye detrás de la pantalla, detrás del teléfono o en la casa de quien me lee, porque tengo que responder a cada uno de mis estudiantes, pues sus grados de atención se van reduciendo. Los 30 minutos, 40, 50 minutos en la clase presencial que yo tenía completamente ganados, juegan en mi contra si no tengo conocimiento y control de lo que sucede del otro lado. Importante entender cómo funciona este individuo en modalidad virtual.
hacer un levantamiento de información de nuestros estudiantes y buscar la forma de responder al que tiene internet, al que se le cae, al que sabe usar el aparato, al que no, al que tiene problemas de audición, al que tiene situaciones con la alfabetización, al que no tiene un adulto que le acompañe, al que no tiene tanto manejo tecnológico, al que maneja la tecnología a la perfección, al inquieto, al completamente pasivo. A todos tengo que responder. Por esto, este elemento número 1, tengo que prestarle mucha atención, porque tantos estudiantes, tantas realidades, y tengo que responder a las características de mis estudiantes. Por ende, todo aquello que compone lo que los rodea y afecta a su persona debe ser alimento principal para mi planificación. Ahora te invito a pensar cómo tú pudieras atender las necesidades y características de tus estudiantes, la realidad de cada uno de ellos bajo esta modalidad virtual. Piensa un minutito, piensa en cada uno de ellos, qué estaría pasando en casa. Lo importante son ellos y lo importante es el aprendizaje. ¿Cómo puedes lograrlo? ¿Cómo puedes alimentar tu planificación tomando en cuenta este elemento? Continuemos este recorrido en el currículo. Vamos a encontrarnos en la ruta con los principios, que son las bases o fundamentos, aquello que sustenta eso que creemos, en este caso lo que creemos o concebimos como educación. Tienen una particularidad de que no se enseña, se viven, son elementos transversales que atraviesan o deben atravesar nuestro accionar pedagógico y no puedo olvidar incluirlos en mi planificación. Recuerda que no lo enseñas, lo vives. Por eso cuando tú diseñes tu clase, lo primero que tienes que pensar, ¿se logran los principios? Vamos a ver. Uno de ellos es el aprendizaje significativo. La propuesta curricular dice lo siguiente: el aprendizaje significativo ocurre cuando el niño y la niña, énfasis añadido, los estudiantes en general, otorgan sentido a los objetos, hechos y conceptos que se presentan en la experiencia educativa. Es decir, conocen el mundo porque les dan un significado a las cosas, interpretándolas desde lo que saben de ellas y en interacción con ellas según se presentan. Supone una interacción entre los conocimientos previos y los nuevos aprendizajes, lo cual depende de la motivación, experiencia y funcionalidad que les asigne cada niño y niña o estudiante, como de sus intereses y necesidades. Para poder garantizar ese aprendizaje significativo, que no hay edad para limitar esa propiciación de ese momento de significado en las clases, yo tengo que promover un aprendizaje activo que involucre al estudiante, facilitar ejemplos concretos, utilizar elementos del entorno, actividades que le hagan sentido, diseño de actividades relevantes y lúdicas que los involucren, que promuevan un aprendizaje activo, no un aprendizaje pasivo, que se trate de ellos, no de que aprendan un contenido, sino que construyan un aprendizaje. De manera más explícita, hay otros principios que me voy a permitir leer que se encuentran en la propuesta curricular del nivel inicial. Sin embargo, entiendo que a todos los niveles, sobre todo en esta situación que nos acontece, necesitamos abrazarlos para poder tomar esa radiografía de nuestras clases y buscar lo que sea posible para poder garantizarlo. Vamos a ver. Principio de bienestar. Nuestro currículo dice que los niños y las niñas son sujetos de derecho desde antes de su nacimiento. Por tanto, toda situación de aprendizaje debe realizarse tomando en cuenta sus intereses, capacidades y necesidades, de forma tal que ellos y ellas sientan seguridad, protección y aceptación. Esto ha de contribuir a que el niño y la niña sean capaces de identificar situaciones, espacios y personas con las que se sientan bien en los diferentes ámbitos de su vida. El adulto, nosotros los docentes, debe crear situaciones y ambientes cálidos, seguros y acogedores que posibiliten el adecuado desarrollo integral de las niñas y de los niños. Esto es la responsabilidad garantizar el bienestar, en este caso emocional. A todos ha afectado las emociones por la pérdida de algún familiar, por el duelo de no estar en el salón de clases, de no poder salir, la ansiedad que genera esta situación. Nosotros tenemos que garantizar ese espacio dentro de nuestra clase para poder velar porque los niños se sientan cómodos. Los autores del libro La clase interactiva dicen lo siguiente: cuando estás relajado, controlas la información que tu cerebro guarda. Logras esa habilidad de regular ese ingreso de información. Cuando te sientes seguro y feliz, tu cerebro empieza a funcionar de una manera que te deja en completo control de todo. Cuando te sientes estresado, tu cerebro pelea con la nueva información.
impidiendo que entre de manera adecuada y envía mensajes al resto del cuerpo para que la perciba como experiencia negativa. Entonces, esto no quiere dejar que el hecho de garantizar un entorno que logre que el niño sea feliz, que esté a gusto, que logre una conexión con su docente, con sus compañeros, que pueda sentirse en pleno bienestar, me ayuda en el aprendizaje, pues trabaja directamente con el cerebro y la información que estoy trabajando en ese momento de clase con mayor facilidad entra. Ahora, cuando yo no tomo en cuenta sus emociones y tengo un niño estresado, un niño aburrido, un niño con muchos problemas, abrumado, pelea con esa información y lo tengo en contra en mi clase, ya sea por una conducta o ya sea porque resiste ese proceso de aprendizaje. La información quizás no va a entrar. Entonces, tenemos que prestarle atención. En estos momentos, el garantizar el principio de bienestar puede ser nuestro motor para mejores experiencias de aprendizaje, para conectar con ellos, tomar en cuenta sus necesidades, sus realidades y poder ofrecer un entorno seguro, un entorno emocionalmente sano, donde ellos puedan sentirse felices y puedan encontrar en nosotros, sus docentes, un oasis en medio de este desierto y así poder también ayudarnos a alcanzar los objetivos. Pues como dijeron estos autores, nuestro cerebro juega a nuestro favor si nuestras emociones están reguladas. Principio de autonomía. Es el progresivo dominio de sí mismo y de sí misma que se desarrolla a medida que van ejercitando su voluntad y capacidades. Esto conlleva cierta libertad e identificación como personas. Al mismo tiempo que van adquiriendo ese dominio, debe irse generando conciencia de consecuencias y asumir responsabilidades consigo mismo y consigo misma y con las demás personas. A todo el mundo, cuando éramos pequeños, cuando íbamos creciendo, nos dijeron, pero tú estás grande, tú lo puedes hacer solo. Sin embargo, muchas veces, antes de ese comentario, nunca nos enseñaron a ser autónomos ni autogestionarnos. Esa es nuestra labor ahora. Ya no estamos allí para tenderle la mano, no le podemos sacar punta, no puedo sentarme ahora y hacer el trabajo por ellos. Tenemos la enorme oportunidad, gracias a Dios, de poder dejar en cancha de ellos ciertas responsabilidades y nosotros modelar e ir poco a poco demandando ciertas actividades que permitan desarrollar la autonomía. Le tengo que dar la oportunidad de actuar, le doy una retroalimentación oportuna, diseño esos espacios para que ellos puedan ser autónomos, dándole algo de información, lo que necesiten para poder ejecutar, dejarlos que ejecuten y yo estoy aquí para recibir ese trabajo que ellos están realizando. Por último, pero no menos importante, el principio de realidad. Dice nuestro currículo que las experiencias deben partir de la cotidianidad del niño y la niña, evitando la artificialidad y la formalidad externa para no perder la naturalidad y riqueza que tienen las actividades cotidianas de su entorno, las cuales deben ser utilizadas por él y la docente para favorecer los aprendizajes. Una vez más estamos tocando el tema del entorno, lo que rodea al estudiante, lo que le hace sentido. Pues entonces vamos a utilizarlo porque juega a nuestro favor. Usemos ejemplos concretos. Aprendizaje con sentido y relevancia. Por ejemplo, no es lo mismo, soy maestra de ciencias naturales. Hoy vamos a hablar del método científico y le explico cada uno de los pasos. Hablaremos del método científico y vamos a evaluar la estabilidad del internet de nuestras casas. Y vamos paso a paso del método científico. Les hablo de la hipótesis, de la observación. Y todos los siguientes pasos que vienen los van ejecutando con algo que les hace sentido. Si no aterrizo, si no utilizo ejemplos concretos, no puedo lograr un aprendizaje que ellos entiendan que es relevante. Y como están tan lejos de nosotros, es más difícil poder atraerlos, sobre todo si no les hace sentido. Te regalo unos minutos, piensa en blanco y negro. Comienza a buscar elementos de la realidad, de la cotidianidad y busca formas de cómo garantizar el significado, la autonomía y la realidad en lo que escribes, en lo que dices, en lo que escuchas, en lo que planificas para ellos. ¿Cómo tú puedes permitir que desde tu clase esto se encuentre? Porque es lo que les hace sentido. Piensa en estas preguntas. ¿Por qué sería importante garantizar la presencia de estos principios en mis clases?
¿En qué me beneficia? De manera concreta, ¿cómo podría lograrlo? ¿Qué adecuaciones o transformaciones son necesarias para hacerlo? ¿Qué debo agregar? ¿Qué debo quitar? Examina tu clase. ¿Se encuentran los principios? No tienen que estar todos en una sesión de clase. No tienen que estar todos en una semana. Incluso me faltaron por mencionar. Pero vamos a pensar en concreto, vamos a hacer objetivos. ¿Cómo podemos durante el recorrido en esta ruta garantizar que los principios estén presentes? Primer consejo, sé intencional. Basta con tener la intención de lograrlo y lo vamos a alcanzar. Lo demás va a ir encajando. Siguiendo con nuestro recorrido, no podemos olvidar que estamos trabajando con un currículo orientado a competencias. Como estamos trabajando con competencias, sonará un poquito redundante, un estudiante competente es alguien capaz de, hábil para, con destrezas en. Vamos a ver qué dice el currículo. Una competencia es esa capacidad de actuar de manera eficaz y autónoma en contextos diversos, movilizando de forma integrada conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Estas se desarrollan de forma gradual en un proceso que se mantiene a lo largo de toda la vida. Un currículo orientado por competencias implica que el objetivo no está en el manejo de la información, de un concepto o del dominio de un contenido, más bien en el logro de una habilidad. Nos preguntamos cómo podemos lograrlo entonces en esta modalidad. Pensando, número 1, que diseñamos actividades para que se logren habilidades para la vida. Tener claro la competencia que quiero desarrollar, cuál es ese indicador de logro, pensar en qué herramientas van a complementar mi clase y me van a apoyar a alcanzarlo y cuáles serían las evidencias de aprendizaje. Además, tenemos que ser conscientes de la realidad que vivimos hoy en día. ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Con qué cuenta el estudiante? Pues nosotros tenemos que velar por el logro de esas competencias y tener claros que tiene que haber una acción por parte del estudiante. Tengo que escoger sabiamente las competencias primordiales para poder incluirlas en mi trabajo y que esta modalidad me permita desarrollarla. Piensa en una competencia que trabajas en alguna de tus clases y comienza a enlazarla con cada uno de los elementos que vamos a ver. Al principio va a costar, el cambio ha sido muy disruptivo, pero